¿Qué tal, familia de mi querida España? La madre patria, les mando un abrazo muy grande. Mi nombre es Mauricio Clark, vivo en México y bueno, hoy les quiero compartir lo que nuestro Señor ha hecho en mi vida. Seguramente si a ti, querido hermano, mamá te puso a ver este video, a ti, querido esposo, también te pusieron a verlo, te pido que me des unos minutos para compartirte de dónde me sacó el Señor. Hoy te hablo después de 22 hospitalizaciones, de 8 sobredosis, de 6 rehabilitaciones, de un infarto y de un soplo. Hoy te hablo después de haber terminado consumiendo 20 gramos de cocaína todos los días, 12 ribotriles todos los días, adicto a la masturbación, adicto a la pornografía, a la lujuria. Hoy te hablo después de haber terminado en moteles encerrado viendo pornografía y inhalando coca. Hoy te hablo después de haber tenido a manos llenas y haber perdido todo. Y me refiero a lo económico, pero sobre todo a la dignidad. Hoy te quiero preguntar, querido hermano, ¿hace cuánto dejaste de ser feliz? ¿Hace cuánto estás mintiéndole a todos en tus redes sociales diciendo que eres feliz, que tienes un noviazgo perfecto, que tu trabajo es impresionante, que tu familia es muy estable? Pero ¿qué sucede cuando llegas a esas 4 paredes, en tu habitación, en soledad y en silencio? Cuando ya no puedes mentirle a Dios ni a ti mismo. Yo te pregunto, querido hermano España que me estás viendo, ¿hace cuánto no puedes dejar de consumir pornografía? ¿Hace cuánto te gustan las personas de tu mismo sexo? ¿Hace cuánto vives en depresión y con ansiedad? Yo no soy nada ni nadie para decirte lo que tienes que hacer. Yo simplemente te quiero compartir lo que mi familia y yo pasamos para que a ti no te suceda. Porque, como te decía hace unos momentos, lo primero que se pierde cuando entras en el mundo de las drogas, de la lujuria, de la pornografía, de las orgías, de Tinder, Grindr, de los excesos, lo primero que pierdes es la dignidad. Querido hermano, todo esto que te acabo de comentar, lo entiendo y te quiero decir, no estás solo. Te entiendo perfecto porque yo pasé por todo eso. Y ¿sabes algo? Ese es el regalo más grande que nuestro Señor Jesucristo hoy me da. Porque gracias a que pasé por depresión, por ansiedad, por ansiolíticos, antidepresivos, por la cocaína, por el alcoholismo, por la pornografía y también por un camino de la homosexualidad, es que hoy puedo entender a un hermano homosexual, a un querido hermano drogadicto, a un hermano alcohólico, a un hermano depresivo, a un hermano adicto también a la pornografía con confusión sexual. ¿Hace cuánto tienes confusión sexual? En México, lugar donde nací, en este hermoso país, he sido linchado públicamente justamente por haber dicho hace algunos años de manera pública: la homosexualidad es parte de mi pasado. Como te decía hace unos momentos, en México me conocen como Mauricio Clark, pero mi nombre verdadero es Aldo Mauricio Franco Clark. Mi vida fue una mentira por donde lo veas. ¿Quién es Mauricio Clark en México y en Estados Unidos? Mauricio Clark es el personaje que me llevó al éxito, pero que también me llevó al infierno. Durante más de 20 años trabajé en los medios de comunicación, 17 años de esos 20 en Grupo Televisa, la empresa de comunicación más grande de Iberoamérica. Durante 20 años tuve la oportunidad de cubrir 4 Juegos Olímpicos, 4 Mundiales de Fútbol. Antes de los 30 años, Dios me permitió pisar los 5 continentes. Antes de los 30 años, ya había entrevistado a Messi, a Maradona, a Pelé, a Coldplay, a U2, a Justin Bieber, a One Direction, prácticamente toda la planilla de Hollywood. Antes de los 30 años, ya había cenado con la familia Mandela en Sudáfrica. Antes de los 30 años, ya había entrevistado, había estado con la reina Sofía de España. Antes de los 30 años, ya había conocido lo que el mundo cataloga como el éxito. No sé tú, pero yo fui educado con base en aspiraciones materiales. Me dijeron desde niño: cuando tengas este coche, cuando tengas el otro coche, cuando te compres esta ropa de marca, cuando tengas todo esto, vas a ser el hombre más feliz del planeta. Mira que Dios me dio a manos llenas y me dio mucho más de lo que soñé. Justamente estando en Abu Dhabi, en el hotel más caro del mundo, en ese lugar y en esa suite es cuando dije: qué miserable es mi vida. ¿En qué momento tengo todo y me siento muerto en vida?
Es impresionante el wifi que tienen las mamás con nosotros sus hijos. De hecho, este testimonio, más que mi testimonio, es el testimonio de mi mamá y de mi papá. Si hoy estoy vivo, querido hermano, es por gracia divina, me queda claro. Pero estoy en mis 5 sentidos, es porque detrás de mí, una madre que no se cansó de orar. Bendigo a nuestro Señor Jesucristo por la vida de mi madre. ¿Y sabes cómo se llama ella? Dulce María. Y vaya que es dulce, porque si te contara cuántas veces fue mi madre por mí a los moteles, te sorprenderías. A los 20 años fue la primera vez que pisé un grupo de alcohólicos anónimos, que es un programa de 12 pasos, 12 tradiciones, que sí es un primer gran paracaídas. Muy bueno, es un gran programa si se lleva a cabo como es. Hoy me preguntan, ¿en qué grupo militas, Mauricio? ¿Sabes dónde? Les digo, ¿y dónde les respondo? En la parroquia Nuestra Señora de la Paz. No hay mejor grupo paramilitar que la Santa Misa todos los días. Y mira que te lo dice alguien que durante años se mofó de manera pública de la Santa Iglesia Católica. Durante años me mofé de nuestro Señor Jesucristo. Durante años me burlé de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué? Porque llevé una vida como homosexual más de 20 años. Aparecía en muchas portadas de revistas, aparecía en los programas de televisión, en los programas de chismes. ¿Qué no han dicho? Pero sobre todo, ¿qué no han dicho de mí cuando anuncié de manera pública que Jesucristo me había salvado? Porque en efecto, te lo dice alguien que durante 14 años estuvo en terapias, con psicólogos, 7 años tratamiento psiquiátrico, los centros de rehabilitación más reconocidos de América Latina. Pasé por muchas situaciones, cienciología, budismo vipassana, iba muy de la mano con el brujo mayor, con todos estos videntes que están en un foro de televisión, pues diario, esa era mi vida, los foros de televisión. Hace mucho tiempo me mandaron un último video de un sketch que hice con un comediante famoso en México que se llama Israel Haitovich. Con él salía como monaguillo, con la cruz inversa, cantando Yo soy el Padre Ramón. ¿Sabes cómo se llama hoy mi director espiritual? Padre Ramón Esparza. Lo que hace el Señor y cómo transforma. Insisto, te lo dice alguien que hasta en los programas de radio se burlaba de personajes como Eduardo Verástegui, Emanuel, Yuri, por mencionarte algunos artistas mexicanos que, de hecho, muchos de ellos son conocidos en España. A todos ellos les pedí perdón. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de compartir mi testimonio en Roma, ahí en la casa, en la sede de nuestra Santa Iglesia Católica, me le puse de rodillas a todos esos sacerdotes y religiosos que estaban en ese momento para pedirles perdón. Y hoy también te quiero pedir perdón a ti, querido hermano feligres, que quizá de manera desconocida, porque sin conocernos, hoy les agradezco a todas esas personas que dicen he orado por ti y de verdad de corazón les doy las gracias. Justamente de quien más me burlé, de quien más me señaló, fue quien llegó a socorrerme cuando todos se fueron. Porque es real, cuando no le convienes ya a las personas, llega nuestro Señor Jesucristo de una manera majestuosa, con puro amor, sin juzgarme, sin señalarme, simplemente decirme, no temas que estoy contigo, hijo. Y hace poco vivimos en la Santa Iglesia, en la Santa Misa, el Evangelio de que Él no ha venido por los sanos, sino los pecadores como tu servidor. Mira, quizá hoy en día te tiene hasta el gorro que tu mamá te esté diciendo que vayas a misa. Quizá hoy en día te tiene hasta el gorro que te estén hablando del Evangelio. Pero te quiero compartir algo de corazón. Yo me hubiera ahorrado todo esto si a mí me hubieran hablado de Jesucristo y de María. Yo no tuve nada de formación al respecto. Te voy a compartir cómo fue mi evangelización.
Mi evangelización fue a través de un personaje muy famoso en la televisión mexicana y en América Latina, que es el Chavo del Ocho, de don Roberto Gómez Bolaños. Cada vez que mi mamá nos iba a apagar la luz en el cuarto, en la habitación que compartí con mi hermano Alan cuando éramos unos niños, cada vez en ese momento, mi mamá cantaba una canción del Chavo del Ocho, antes de apagarlo la luz. Y hoy te la quiero compartir. Óyelo, escúchalo, te está buscando, amigo. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús. Él no abandona y si fallas te perdona. Fiel cual ninguno, solo Jesús. Aunque ahorita te burles, aunque ahorita te tenga hasta el gorro tu madre, el sacerdote o hasta el terapeuta, acuérdate siempre de esto. En mi caso pasaron más de 30 años para que esta canción retumbara en mi cabeza en ese último anexo. En ese último anexo en la ciudad de Navojoa, en la zona más vulnerable del país, un año antes, como te había dicho, estaba en el hotel más caro del mundo. Tan solo un año en las mismas fechas, casi un año exacto después, no tenía ni siquiera para un rollo de papel. En ese anexo, entre cargadores de papa, entre sicarios y campesinos, sucedió todo. Llegué con esta soberbia y este ego que evidentemente todavía lucho todos los días. Vengo de un mundo de escenarios, de conducir eventos masivos en estadios de 80, 100 mil personas, de eventos muy grandes, de alfombras rojas en Hollywood. Y sabes, hoy esta paz que me da nuestro Señor no lo cambio por nada. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que me da Dios todos los días? Ver la paz y la sonrisa de mis papás. Pero sobre todo mi mamá. Hoy mi madre, Dulce María, me dice de manera muy continua, es una tranquilidad escuchar en las noches, en las madrugadas, una ambulancia, una patrulla, y es una tranquilidad saber que no vas a ir. Y me dice mi madre también, y es una tranquilidad que ya no estoy esperando que suene el teléfono para decirme que te encontraron muerto en un motel. Y querido hermano que me ves, no todos corremos con la misma suerte. Hasta el día de hoy, 14 amigos con los que crecí se han muerto por una sobredosis, sin tomar en cuenta los que se han muerto por otras situaciones. No tiene mucho que me habló la esposa de Ronnie, mi compadre, con quien me rehabilité en ese primer centro de rehabilitación llamado Oceánica en Mazatlán, aquí en México. Él lleva una vida en AA, limpio, y tras una recaída murió de una sobredosis. Te voy a compartir y abrir mi corazón justamente para que pienses un poquito más las cosas antes de hacerlas. Tú tienes todo el derecho, querido hermano, de llevar una vida como gay, heterosexual, lo que tú quieras. Simplemente acuérdate de este momento cuando ya no puedas más. Y te lo dice alguien que vivió el mundo gay durante más de 20 años. Te lo dice alguien que empezó con un beso, con un abrazo, con un enamoramiento y que terminó en vapores, en saunas gays, en cuartos oscuros, en orgías, en una lujuria totalmente devastadora, que ya no era nada parecido, ni en lo más mínimo, a lo que empezó con un beso y un romance. Y te lo digo de corazón, el diablo no te va a llegar vestido de malo, te va a llegar vestido del hombre o de la mujer que más te gusta. Te va a llegar con dinero, no en pobre. Te va a llegar de una manera en la que te haga caer. Te va a seducir. Y hoy te voy a decir de corazón, te mentiría si te dijera que la droga es horrible. Pero no porque sea deliciosa significa que está bien. Te puedo decir que los primeros 5 años que me drogué fueron maravillosos, me la pasé muy bien. Pero los últimos 15 años no se los deseo ni a mi peor enemigo. Un infierno.
totalmente encerrado, una paranoia real que no le deseo a nadie, encerrado en las habitaciones, viendo por debajo de las ventanas, de las puertas, asomando las ventanas, con un miedo pensando que el FBI me estaba persiguiendo. Llegué a contar hasta 3 horas 48 minutos en esta posición, en el hoyito de la puerta del motel. De esas veces que estás en la cama sin moverte pensando que hasta tu corazón se escucha en la habitación continua. Te entiendo perfecto. Esa paranoia que produce el cristal, que produce la piedra, y que hoy en día viene una sustancia más agresiva que es parte de la agenda política, el fentanilo, producida y exportada de México para el mundo. Programa piloto en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Y si nunca has visto las consecuencias, te invito a que veas los videos en Filadelfia, considerada hoy por hoy la primera ciudad zombie del mundo. Ah, por cierto, porque así como en España y en México, se ha legalizado la marihuana. ¿Eres de los que cree que la marihuana es natural? Yo te voy a dar un dato. De esos datos que todavía son rígidos, duros y certeros de la hoy prostituida Organización Mundial de la Salud. 20 cigarrillos de marihuana de la revolución sexual, es decir, a finales de los 60, principios de los 70, equivalen a un cigarrillo de marihuana hoy en día. La marihuana viene 20 veces más potencializada que en 1970. Si hoy hacemos una estadística en México, Centro y Sudamérica sobre los centros de rehabilitación y anexos, te va a ser una gran sorpresa porque más de la mitad de los anexos y centros de rehabilitación son menores de edad por pura marihuana. Quizá ahorita te rías y dices que de marihuana nadie se muere de sobredosis. En efecto, nadie se muere de sobredosis. Pero las consecuencias colaterales son sumamente desastrosas. Y créeme, me ha tocado ver hoy que me la paso en anexos, centros de rehabilitación, a personas desconectadas que ya no hay nada que hacer, porque hay un desconecte cerebral, un problema neurológico muy agresivo. ¿Qué pasó en mi vida? Te voy a compartir cómo fui creciendo. Y quizás te sientas identificado, porque una de las características de todos los adictos es que detrás de nosotros existe un papá que nunca nos bajó de idiotas. Un papá que quizá estuvo ausente por el trabajo, o un papá que quizá no existió. ¿Cómo somos los homosexuales, las personas con atracción al mismo sexo? Somos el consentido de la mamá. Poca o nula relación con la figura paterna, o no hubo papá. Hipersensibles, baja autoestima. ¿Qué busca un hombre en otro hombre? Ahorita te voy a compartir. ¿O qué busca una mujer en otra mujer? Ahorita lo compartimos. Ah, que eres de los que dicen, es que yo desde que tengo uso de razón soy gay. Yo también decía eso, hasta que el Señor me mostró la raíz de todas mis heridas. Todos, queridos hermanos, todos, y les agradezco a todos los que están hoy viendo esta transmisión en el Rosario de las 11 de la noche. Todos sin excepción, los más de 7,000 millones de habitantes que habitamos el planeta Tierra, todos, y esto te lo puede decir cualquier psicólogo o cualquier terapeuta, todas nuestras heridas vienen desde el momento de la concepción hasta los 17 años, pero de manera más pronunciada desde el momento de la concepción a los 10 años. Yo te pregunto, querido hermano, ¿hace cuánto llevas cargando esa violación que te cometió papá? ¿Hace cuánto llevas cargando ese abuso sexual del primo? ¿Hace cuánto llevas cargando ese incesto con tu hermano o con tu hermana? ¿Hace cuánto violaste? ¿O hace cuánto no puedes dejar de consumir pornografía de tu mismo sexo? ¿Hace cuánto te quedas en el teléfono 2, 3, 4 horas viendo pornografía o no puedes dejar de masturbarte? ¿Hace cuánto estás robando? O bien, ¿hace cuánto estás mintiendo? ¿Hace cuánto llevas cargando esos golpes que te tocó ver de papá a mamá? ¿O hace cuánto llevas cargando esas manos manchadas de sangre? Si hoy estás viendo esta transmisión, solamente quiero que escuches esto. Te amo. Y de corazón te digo
que te arrepientas. Todos los pecados son perdonados. Hoy te digo de corazón, ya no te fijes en tu pecado, fíjate en Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, Jeremías 33:3. Justamente con ese versículo inició el cambio en mi vida. ¿Cuándo empezó todo? Cuando me dio un infarto. Íbamos en una ambulancia. Íbamos dos paramédicos y tu servidor. De una manera legal en México, no sé en qué, porque depende del estado, ¿no? Depende del país. Las ambulancias, por cuestiones legales, solamente te pueden suministrar oxígeno y suero. Esa vez era una séptima sobredosis, pero venía más fuerte todo. Mi corazón iba en 198. Era tanta la irrigación de sangre en el pecho, que el pecho los paramédicos no podían bajarlo en la camilla, de tanta irrigación de sangre. La desesperación de los paramédicos en sus códigos cada vez era más notable. Empezaron a cambiar los códigos y yo recuerdo que toda la ambulancia se movía de una manera impresionante porque todavía sentía cómo se iban saltando camellones, cómo iban avisando al hospital que era un caso muy grave. Y sobre todo, me llamó más la atención que los signos vitales empezaron a desaparecer. Cuando te vas, lo sabes muy bien. Y en ese momento sabía que me estaba yendo. De hecho, lo que trabajé post-infarto de manera terapéutica fueron los sonidos de la ambulancia, los sonidos de las patrullas, los sonidos de las sirenas, porque empecé a tener un miedo que jamás había experimentado. Pero al mismo tiempo, estaba experimentando una paz que jamás había sentido ni vivido. Justo empezó a existir un silencio que no existe en este plano terrenal. Aunque yo iba consciente de todo, empecé a ver cómo los paramédicos sacaban todos los aparatos de emergencia, de resucitación. Una aguja de este tamaño, unos magnetos, como se llaman, muy grandes. Y empezaron cada vez a preocuparse más. No podían controlarme el 198. Pero aquí, lo preocupante es que de 198 mi corazón se fue casi a nada. De ir pegando durísimo, porque yo iba escuchando y viene el silencio y va como que los signos vitales empiezan a decir y sientes que te estás desprendiendo ahí en el cuerpo. Sabes que en ese momento ya te vas. Yo te quiero decir algo de todo corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Te lo dice alguien que no creía y te lo digo de corazón. Porque justo cuando morí en la ambulancia es cuando sucedió todo. Quizá fueron milésimas de segundo, y no es quizá, fueron milésimas de segundo. Pero allá te puedo decir de corazón que fueron años. Y de eso la Santa Iglesia me ha pedido absoluta prudencia y sutileza. Y ahorita no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en la rebeldía, en la miseria del ser humano, de que habiendo vivido y experimentado esto, todavía fui más rebelde. Justo en ese momento vino mi arrepentimiento. A mí nadie me habló de Jesús, a mí nadie me habló de María, pero lo que sí te puedo decir es que mi madre, mi santa madre, siempre me inculcó la fe. Y justo en ese momento empecé a pedir perdón. Empezaron a salir, me acuerdo que sentía las lágrimas en las mejillas. Y justo en ese momento empecé a pedirle perdón a Diosito, como le llamaba yo. Diosito, tú sabes muy bien que nunca quise hacer esto. Diosito, tú sabes perfectamente que desde el día número 1 no quise probar la droga. ¿Por qué? A los 20 años, ¿no? Mi primera borrachera fue a los 13, pero la cocaína fue a los 20 años. Y en esa fiesta, en Hidalgo, en un estado a 1 hora de la Ciudad de México, con otros 5 amigos en un coche, me acuerdo que sacaron ese polvo.
Sabía muy bien qué era, pero me decían, ándale, jálale. Y yo que les decía, no quiero, gracias. Y que me decían, no seas puto, como decimos en México. Y yo es que no quiero, gracias. Y ahí vamos borrachos. No quiero, gracias, no quiero, gracias. No seas puto, no seas puto. Pues a final de cuentas sí lo fui. A ese amigo, que era mi mejor amigo, lo odié durante aproximadamente 15 años. Lo odié y le deseé la muerte muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a un centro de rehabilitación anexo, cada vez que había un escándalo público, lo maldije. A él y a toda su familia. Y ahorita te cuento qué pasó con Leo. En un momento, cuando nuestro Señor se hace presente, fue ahí. Y justamente en ese momento, cuando se manifiesta con toda su gloria, yo aquí es lo que les digo y me encanta una película cristiana, muchísimo, que se llama La Cabaña. Te la recomiendo ampliamente si no la has visto. Y si la has visto, vuélvela a ver. Y le pido tanto a nuestro Señor que me permita conocer a Paul Young, el escritor de este gran libro y gran película, porque esa es una conversión genuina. Y no todas las conversiones son iguales. Hay quienes el Señor nos ha permitido pasar por tanta oscuridad, pero por eso te decía que esa es la joya que me ha dado nuestro Señor. Ese es el gran tesoro que hoy me da en mis manos y en el corazón, y que te digo, toma, lo comparto contigo para que no la riegues como yo, para que no caigas tan bajo como yo, pero sobre todo para que valores a tu madre. ¿Hace cuánto tienes a tu mamá frente a ti en la mesa de la comida? ¿Y le haces más caso o estás más pendiente de tus redes sociales, de los likes de tu TikTok, de tu Instagram, de tu Twitter, de donde sea, de tu Facebook? ¿O estás más preocupado por esos mensajes de WhatsApp? Esa sonrisa de tu mamá. ¿Te has puesto a pensar que quizá mañana tu mamá no amanece? ¿Te has puesto a pensar que quizá mañana papá no amanece? ¿Te has puesto a pensar que quizá te pueda dar un infarto a ti? ¿Te has puesto a pensar que tienes brazos y que tienes piernas y que puedes hacer todo por tu propia voluntad? ¿O ni siquiera lo has pensado? También te pregunto, querido hermano, ¿hace cuánto no ves un amanecer? Y esos colores amarillos, rojos, morados, que te digo algo, ni en Las Vegas, ni en las inauguraciones olímpicas, ni en San Petersburgo, en Rusia, he visto en los shows que tanto me gustan. Cada amanecer es un espectáculo. ¿O hace cuánto estás metido en tus propios miedos, en tus propias mentiras, pero sobre todo en tu dolor? Y se te ha olvidado que alrededor de ti hay otros seres humanos que dependen también de ti. Porque todos necesitamos de todos. Tú tienes un 50% que yo no tengo, y yo tengo ese otro 50% que quizá hoy te pueda ayudar. Yo también quiero escuchar tu historia. Yo también necesito tu abrazo. Yo también necesito tus consejos. Pero sobre todo, lo que los dos necesitamos uno del otro es el amor. El amor todo lo sana. El amor todo lo puede. El amor es Jesucristo mismo. Y hoy Padre Yahvé quiere compartir algo contigo. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra, del verbo hecho carne que se llama Jesucristo, que todo está en la Sagrada Escritura. Bendigo a nuestro Señor por la Santa Iglesia Católica y los sacramentos. ¿Sabes qué me mantiene hoy de pie? La Santa Misa, la confesión, la comunión, el Santo Rosario y la oración. Que me daba una flojera espeluznante, te lo digo de corazón. Mentiría si dijera que empecé casi rezando. No, hombre, no podía ni echarme un misterio del rosario. Hoy lo rezo con profundo amor, porque María nos trae a tiempo presente. Y solamente en tiempo presente puedes tener una comunicación directa con Dios. El mundo está hecho para llevar tu mente a tiempo pasado y tiempo futuro. Dos tiempos que no existen en este plano terrenal, pero que sí existe a donde vamos. Y de eso son de las cosas que me han pedido absoluta prudencia. Solamente te digo de corazón cuando hace un momento te compartía.
Si pudieras ver y conocer lo que nos espera, ahorita estaríamos todos de rodillas pidiendo perdón. Justamente en ese momento, en el infarto, ocurrió todo. Y así como ocurrió yo, te puedo decir que me ocurrió a mí. Cuando conoces el cielo, respeto mucho a los que hablan de un purgatorio, pero a mí, digamos que llegué ahí. Por eso te digo, aunque ahorita no creas y te burles, incluso de tu propia madre, cuando te esté dando ese infarto o cuando estés a punto de irte, acuérdate de esto, arrepiéntete en ese instante. Por ese arrepentimiento, estando cara a cara, que esa canción me fascina, es de nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos protestantes, ¿no? Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Que el camino de Cristo es difícil, es lo más extremo que he hecho en mi vida. Pero insisto, esta paz que da Él, que todo es de Él, pero la paz que hoy me da nuestro Señor en la mente y el corazón, no lo cambio por nada. Antes de llegar a ese punto de la ambulancia, te voy a compartir cómo fue mi infancia. Desde niño, era un niño muy feliz. La verdad fue un niño muy feliz. Un papá y una mamá que me amaron desde siempre. Pero mi relación con papá nunca fue buena. Un papá muy autoritario, más no con autoridad. Y ser autoritario es infundir miedo, más no respeto. Mis hermanos siempre teníamos mucho miedo. Y sabes que lo que más me dolía de él era que es un hombre que hoy amo, respeto muchísimo y que nos llevamos muy bien. Claro, con ciertos límites. Ya soy un adulto. Y límites no significa que no, le amo de todo corazón. Y no hay día que no le diga o no les exprese a mis papás cuando los amo, aunque no reciban ninguna respuesta. Pero el sarcasmo tan hiriente de papá siempre nos fue lastimando mucho a mis hermanos y a mí. Él cree que era muy divertido, pero no se daba cuenta de daño. Hay un daño más fuerte, que destruyendo esto se destruye esto. Y viceversa. Pero las palabras, aquí está todo. ¿Por qué es importante la confesión? Porque expulsas de hecho, materializas en este plano terrenal algo que te tiene atado espiritualmente, Satanás contigo mismo. Cuando lo expulsas, le quitas ese poder a Satanás sobre ti. Y viene una verdadera sanación. De verdad, te felicito y agradezco que te confieses y comulgues. Pero te quiero preguntar hoy algo. ¿Haces actos de reparación? A mí me llevó más de 4 años pedir perdón persona a persona. Y sobre todo esos 4 amigos heterosexuales, ya todos siendo adultos, a los que emborraché y drogué para tener relaciones sexuales con ellos, 2 de ellos casados. Así era mi vida. Yo era un defraudado sexual por donde le veas. Hoy, querido hermano, a pesar de las tentaciones, te puedo decir que estoy por cumplir 8 años, y mira que he estado a punto, pero por gracia divina estoy por cumplir 8 años sin tener relaciones sexuales. ¿Qué ocurrió y cómo fue mi crecimiento con mis hermanos y conmigo? Te voy a confesar que a mi papá, como decías en los momentos, lo odié. Le deseé la muerte, inclusive, desde la niñez. Me lastimaba mucho cómo nos trataban mis hermanos y a mí, pero sobre todo cómo trataba a mi madre. Que yo sepa, nunca le puso la mano encima, pero siempre la culpa de todo. Le echaba la culpa de todo. Era muy hiriente con sus palabras, y con las palabras haces o deshaces. Me acuerdo cuando muy niño le platicaba a papá, me gustaría ser nadador y representar a México en eventos internacionales de natación. ¿Sabes qué me contestó mi papá? Estás idiota, mi amado, lo más raro que estás. No, ¿cómo crees que vas a ser nadador? ¿Qué es esto? De la misma manera, siendo, no sé, 8 o 10 años, todavía un poco más grande ya que esa edad, le decía a mi papá, mi figura aspiracional, mi modelo a seguir, de que siempre busqué reconocimiento, aceptación. Referente a estos temas, yo te pregunto, ¿hace cuánto vives esperando el reconocimiento y aceptación de todos? No lo hagas.
es sumamente desgastante y sobre todo te va a causar más frustración. Pero sí me decía mi papá, en el patio trasero de casa de mis papás montamos, mi hermana Dulce y yo, unas escenografías con cartulinas, con estas series navideñas del árbol, simulando que estábamos en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, un lugar donde se hacen musicales, teatro musical, donde montábamos las coreografías y las canciones de una de mis obras favoritas de Broadway, que se llama Vaselina. Papá, dije, me gustaría estudiar teatro musical. ¿Y cuál fue la respuesta de mi padre? ¿Cómo crees que vas a estudiar teatro musical? Mira, lo marrano que estás, no tienes ojos azules, no tienes ojos verdes, no eres güerito, no eres castaño, pues. Además no tenemos contacto. ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Si estudias teatro musical te vas a hacer gay y drogadicto. Y se lo cumplí. Hoy te puedo decir que de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, todo eso que hice fue para fregar a mi papá. Porque como te lo decía, mi papá no nada más lo odiaba, a mi papá ya le deseaba la muerte. Crecí con la autoestima totalmente quebrantada. Y un mamá, cuando nota la hipersensibilidad de su hijo, el machismo, el rechazo de papá, lo sobreprotege. Y eso me ocurrió a mí. Una vez, un sacerdote, un exorcista, porque mi formación ha sido como de una manera misteriosa, como solamente el Señor sabe orar con sacerdotes exorcistas. ¿Qué te puedo decir? Hasta que estuve presente, como hoy, bendito Dios, por gracia y merced me permite estar en diversos exorcismos, es cuando me aferré más a Dios. Cuando vi encarnado al diablo y su poder, es cuando dije, a ti diablo te respeto, pero temor a Dios, porque Él tiene control de todo, incluyendo al diablo. Y en esos exorcismos aprendí mucho. Y una vez, en un exorcismo, el diablo empezó a confesar con mi padre y yo presente. En efecto, dijo una situación que mi herida venía desde el vientre materno. Y burlándose Asmodeo, que estaba presente en ese momento, un demonio, que hoy en día ahorita los que más aparecen en los exorcismos es Asmodeo y Lili, ¿no? Y tiene que ver en sí con mis amados hermanos gays, que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con la sexualidad, con la confusión sexual, ese rompimiento de parejas. Me acuerdo que se burlaba el diablo diciendo que mi papá esperaba una niña. Llegaron con mamá sin decirle que yo había estado presente en ese exorcismo, de lo que comentó el diablo en esa burla, o en esa oración de liberación. Y me confirmó eso. Mi papá, cuando no había ultrasonidos, porque hoy tengo 42 años, me veo más acabado en efecto por mi vida en las drogas. En ese entonces le compartí una situación, le pregunté y me dijo que sí, que ellos, al haber tenido a mi hermano mayor, Alan, que me lleva 2 años, ellos esperaban a pareja. Y vino la frustración y sobre todo el rechazo de mi papá cuando el nacimiento. ¿Qué pasa? Que desde el vientre materno la programación mental es sumamente importante, el subconsciente, el hipotálamo, toda la programación está ahí desde que empieza uno a crecer. Cuando viene toda esta etapa, le comparto a mi papá otro de mis grandes sueños, que era trabajar en la televisión. Papá, me gustaría ser reportero y conductor, lo decía desde niño. Y nuevamente lo mismo, ¿cómo crees? No se veía mi figura aspiracional, la modelo así, papá. ¿Cómo crees que vas a estudiar en la televisión, que vas a trabajar en la televisión? Mira lo marrano que estás hecho un gordo, no eres güerito, no tienes ojos azules, no tienes ojos verdes. ¿Cómo crees? Tienes eso contra el público, como yo, o sea, siempre haciendo lo que mi papá quería. Y casi nunca lo que a mí me gustaba.
De hecho, 24 veces lo invité a que me acompañara a ver mi obra favorita de Broadway, que es Vaselina. Digo, Mary Poppins. Son las dos obras, mis dos obras favoritas. Mary Poppins. Las 24 veces me dijo que no le gustaba. Y como no le gustaba, pues bueno. Yo te pregunto a ti, papá o mamá, ¿es porque no quieres hacerte unas cosas o porque no tienes el deseo, porque no tienes las ganas? ¿O cuándo vas a hacer lo que a tu hijo le gusta? ¿Qué hacer si tu hijo es gay? Sencillo, ámalo, respétalo, acompáñalo y ora por él, por ella. Tú no eres mamá Dios ni eres papá Dios. Será nuestro Señor en sus tiempos y tienes que respetar el libre albedrío. Muchos hablan de que Disney es diabólico. Te voy a decir algo. Si igual Disney no hubiera existido, estaría muerto. Hay que dejar que crezca la cizaña con el trigo. Tú, querido hermano, no eres nadie para cortar. Yo tampoco no soy nadie para cortar la cizaña. Solamente Dios y sus ángeles guardianes son los autorizados para cortarlo. Si cortas la cizaña, te estás llevando quizá el trigo bueno. Espera en Dios, confía y ora que tiene un propósito para la vida de tu hijo, de tu hija, e inclusive la tuya misma. ¿Quién eres tú para andar juzgando y señalando a un hermano gay? ¿O quién eres tú, o quién te has creído, querida comunidad católica, en juzgar a una amada hermana feminista? ¡Ojo! No estoy de acuerdo con esa cuestión política, pero te has puesto a pensar que ellos tampoco lo saben. Y ellos no lo pueden ver ni escuchar. Por eso anuncia el santo evangelio. Esa mujer feminista, a la que ha señalado como feminazi, a ese hermano gay que está luchando por una agenda política y todo, ten cuidado. Porque esa persona feminista que está luchando por una cuestión, créeme que el dolor más grande que tiene es haber abortado. Que te diga que es feliz porque lo hizo, esa es otra cosa. Es el diablo engañándola. Pero lo que necesita esa mujer, lo que necesita un amado hermano gay, un hermano drogadicto, es tu amor, es tu compasión, es tu misericordia. Que exista congruencia, hermanos queridos, entre lo que hacemos y lo que decimos. ¿De qué te sirve ir diario a misa si no hay congruencia con lo que dices y lo que haces? Estamos hechos para amar, para perdonar, para servir. El Señor nos pidió ser servidores, no influencers. El Señor nos pidió ir a abrazar, a amar, a perdonar, a ayudar, no a juzgar y señalar. ¿En qué hemos caído? ¿Sabes? Sufrí mucho más como homosexual que como drogadicto. Cada vez que veas un hermano gay en la calle, te suplico que le ames, que le abraces, que le des una sonrisa. ¿Te has puesto a pensar, como dice el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo se sentaba entre prostitutos y drogadictos como yo, como Santa María Magdalena? ¿Tú crees que lo que escuchaba ahí eran cosas de santos o de profetas o algo? No, hombre, escuchaban puras majaderías. ¿Cuándo les juzgó? ¿Cuándo les señaló? ¿Cuándo les dijo que la santa palabra les iba a condenar porque eran homosexuales, porque eran prostitutos? Jamás. Él, desde la miseria, desde su miseria, desde mi miseria, llegó a decirme, te amo. Aquí estoy. Me abrazó y es real. Te da tu nombre. Y es real, te dice, ve y anda. Y no peques más. En ese momento, ¿no? Justamente regresando a la ambulancia, ocurrió todo. No es como si me hubiera llevado. Te lleva justamente al momento donde sucedió todo tu quebranto. Y hablo en primera persona, como aprendí en doble A. Me llevó al momento justamente cuando vino el quebranto. Es más, te lleva con olores, con colores, con sabores, todo. Y muchos de nosotros quizá no nos acordamos de ese momento porque la mente es tan poderosa que le pone 3 candados y 6 llaves para que no te acuerdes. Pero la herida ahí está. Y muchos de nosotros en una edad adulta nos botoneamos y todavía reaccionamos
por algo que pasó en la infancia. Y yo te pregunto, ¿qué culpa tiene tu esposa o qué culpa tiene tu esposo o tus hijos de que no hayas sanado eso? Por eso es importantísimo el sacramento de la confesión, pero también te pido, hermano, que hagas un proceso de sanación. Los demás, ¿qué culpa tienen de que no hayas sanado algo? Porque aunque te confieses y comulgas, si no sanas, si no estás dispuesto a sanar, vas a terminar una y otra vez haciendo lo mismo. Para una desprogramación mental es necesario volver a vivir ese instante con olores, con colores, con todo y sacarlo como es para que vivas una sanación y tu corazón esté en paz. En ese momento estoy viendo las regaderas del Club Casablanca, las verdes. Unas regaderas que en los años 80 acá en México, en América Latina, estaba de moda esos mosaicos de baño que parece que tienen unas botas plasmadas, impresas. Estoy viendo en unas regaderas abiertas de un club deportivo todas las botas que hay del vapor de tanta regadera. Huelo hasta el olor, valga la redundancia, del jabón Zest. Me llega el olor a esas regaderas. Estaba de moda, estoy viendo un shampoo Head and Shoulders, y perdón las marcas, pero es lo que estoy viendo en mi casa. Estoy viendo otros hombres por allá, 6 varones, ya adultos, insisto, yo tenía 3 años. Estoy viendo esos adultos por allá bañándose. Y enfrente de mí, yo estaba fuera de la regadera, estoy viendo a mi figura aspiracional, me voy a decir mi papá, tallándole la espalda a mi hermano Alan, 2 años mayor que yo, como te había compartido. Siempre con sarcasmo volvió a hacerlo en las regaderas. Yo estaba como todo niño fuera de la regadera y ya sabes cómo hacemos la boca cuando hace mucho frío, ¿no? Así estaba. Este era mi turno. Acabamos de jugar fútbol, mi hermano Alan y yo, entonces estábamos embarrados de lodo. Y sale mi papá y le dice a mi hermano Alan, riéndose, burlándose y señalándome, mira el pitito de tu hermano. Llámese pito, pene, como le quieras llamar, depende del país. Pero digo con todo respeto. Y trato de no salirme de lo que existe en un libro de biología humana. Cuando dice eso mi papá, mi hermano empieza a señalarme y decir, el pitito de mi hermano, el pitito de mi hermano. Yo lo primero que hice fue compararme con mi figura aspiracional, mi modelo a seguir, mi papá. Él, un hombre de 30 años, hecho y derecho, con el pene mucho más grande que el mío. El suyo me dio mucha pena, yo nunca me había visto el pene, para mí el pene era hacer pipí. Era como ver un dedo, un ojo, una parte de mi cuerpo y ya, una uña, lo que fuera. Me tapé inmediatamente y seguí comparándome. Y el pene de mi hermano, que 2 años mayor que yo, la tiene más grande. Y no veo en las otras regaderas que los 6 señores tienen el miembro más grande que el mío. Me dio una pena terrible. Y me pasó como sucede hoy, sobre todo estadísticamente con las mujeres que pasan por bulimia o anorexia. Pueden pesar 40 kilos, pero en el espejo se ven de 100 kilos. A mí me pasó mentalmente, a pesar de haber crecido como toda persona normal, mido 1,86 y crecí con cada una de las partes de mi cuerpo normal, a lo que va por la estatura y todo. Pero yo en mi mente tenía un pene de 3 años. ¿Sabes cuál era el estereotipo de los hombres que busqué? Y con los más de 500 hombres con los que me acosté, y muchos de ellos repetidas ocasiones, güeros, ojos azules, ojos verdes y penes grandes. Todo lo que me recriminó mi papá lo estuve buscando en más de 500 hombres. Lo que todo amado hermano gay está buscando en otro hombre es el abrazo, la validación, el reconocimiento y el amor de su papá. ¿Cuál es esa disforia? ¿Cómo sucede? Porque la conducta homosexual más no homosexual, ojo, la conducta termina siendo una adicción. Es el mismo espiral descendente. Y mira que leí más de 43 libros sobre codependencia y adicciones.
mecánicamente en el cerebro ocurre lo mismo. Una mamá, al ver, como decía hace unos momentos, que su hijo es hipersensible, que es introvertido, que tiene un papá autoritario, un papá macho, un papá que no está, quizá, lo sobreprotege. El hijo aprende a ver con ojos de mamá, desarrolla feminidad más no virilidad, y virilidad nada tiene que ver con el sexo. Virilidad, llámese la responsabilidad, y valga la redundancia otra vez, de hacerse responsable de sí mismo, y sobre todo una mujer y unos hijos, una familia. Y esta parte en la que hemos sido inducidos por una ingeniería social de una agenda política genocida, nos han llevado a un infantilismo producido, inducido con 60 años de ingeniería social. ¿Cómo sucede esto? Pegándole a la figura paterna. Por eso hoy, independientemente de todo el bombardeo mediático de una agenda de colores, estamos viendo las consecuencias por la falta de la figura paterna. Y bien lo decía San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, que siempre recomiendo muchísimo. A mí me ayudó muchísimo a sanar esa parte de haber llevado una atracción al mismo sexo, de haber llevado una vida gay durante más de 20 años, y también para personas que han pasado, están atravesando una situación de drogas, crisis matrimoniales, crisis de noviazgo. La teología del cuerpo, uno de mis santos favoritos, San Juan Pablo II. Otro de mis santos favoritos, Maximiliano Kolbe, que decía que el pecado más grande del siglo XX es la indiferencia, y queridos hermanos, también es el pecado más grande de este siglo. Otro de mis santos favoritos, San Juan de la Cruz y Santa Catalina de Siena. Y no se diga Conchita Cabrera y esa cruz del apostolado. Aquí en tu casa, Tres Cruces de la Ciudad de México. La parte de la mujer. ¿Y qué pasa? Para terminar con la parte del varón, perdón. Cuando vamos creciendo, emocionalmente, las personas que hemos llevado una vida homosexual, una vida de adicciones, quedamos atrapados, científicamente comprobado, entre los 4 y los 17 años. Nos convertimos en niños berrinchudos, que si no te compran el Hot Wheels en el súper, le haces un escándalo a hasta que te lo compran. No hay una madurez emocional y terminamos buscando en otros hombres a papá. En el caso de las mujeres es justamente lo mismo, pero al revés. Una mamá autoritaria, una mamá, como se llama, mamá generala. Una mamá generala que tiene sometida a la hija, que la tiene aquí, derivado por las heridas que pasó mamá, que no ha sanado, y no sabemos si la violaron, si abusó sexualmente. ¿Qué pasó? Pero tiene hija súper controlada. Mamá general. Mamá, por lo menos una mamá general es una mamá mocha. Llámese mamá mocha a todas aquellas madres, con todo respeto lo digo, que van a misa, que hacen eso, pero que totalmente las acciones son tan contrarias al evangelio. Y esa mamá mocha tiene sometido al varón, que es su hijo esposo. Entonces el papá, al ver a una hija introvertida, a una hija con la autoestima quebrantada, y ver que la mamá de esa hija, es decir, la esposa del papá, es una generala, la sobreprotege. Y también la hija se refugia con papá. Desarrolla masculinidad, desarrolla virilidad, más no feminidad. Y crece y aprende, ¿no?, a crecer con ojos de papá. Lo que una amada hermana lesbiana, una hermana gay, termina buscando en otras mujeres es el abrazo, el reconocimiento, validación y sobre todo el amor de su mamá. El 50%, querido padre de familia que me estás viendo, de la sanación de tu hijo o hija, te corresponde a ti. ¡Ojo! No te sientas culpable. Y yo te suplico que te quites de la cabeza la palabra culpabilidad. Hazte responsable. No podemos ser juez y parte ninguno de nosotros con nosotros mismos. El único juez es Dios. Pero sí hazte responsable, quizá, de la situación consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, que has pasado como familia. Nadie nos enseña. Vamos aprendiendo, pero también no podemos justificarnos en que nadie me enseñó a ser papá
cuando hoy en día hay tantos cursos y tantas situaciones, tantas herramientas que podemos aprender para no regarla tanto como quizá lo hicieron nuestros ancestros. Hoy tu hijo te necesita, hoy tu hija te necesita. Hoy nuestros niños y jóvenes están atorados mentalmente con un supuesto síndrome de hiperactividad. Ese síndrome, te puedo decir porque en su lecho de muerte, antes de morir, uno de estos 4 psiquiatras, uno de ellos amigo mío, que estaba a cargo de este centro de rehabilitación de Oceánica, en su lecho de muerte, confesó que este síndrome fue inducido y producido por el gobierno de los Estados Unidos. Justamente para drogar a la juventud. Es que mi hijo es hiperactivo, Iván, ¿no? Déficit de atención y hiperactividad. Y le dan su pastilla. Y las pastillas, toda la psiquiatría, es para cuando realmente está el óvulo frontal irritado. Se hacen estudios de la cabeza, y lo estoy diciendo de la manera más digerible. Pero ya para todo pastillita. Es que mi hijo es hiperactivo. No, señora, su hijo necesita actividad, es un niño, es un joven, necesita hacer ejercicio, necesita atención. Pero si todo el día está con un teléfono, una tableta, pues ¿cómo cree que no va a dar hiperactivo? Entonces mejor lo sé en lugar de hacer caso. Hoy tu hijo te necesita. Hoy tu hijo necesita tu amor. No que le estés juzgando ni señalando, te lo suplico. Dejemos ya como cristianos católicos andar señalando y juzgando a todos quienes nos hemos creído. A mí me aterraba pisar una iglesia cuando yo era una amiga gay. ¿Por qué? Porque donde más me sentí juzgado y señalado era en la Santa Iglesia Católica. Imagínate que Jesús haya hecho contigo eso. Tú como adúltera, como adúltero, tú como homosexual, como alcohólico, como drogadicto, como homosexual, como lo que seas. ¿Quién eres tú para juzgar a otro ser humano? Ese ser humano necesita tu amor, tu compasión y misericordia, tal cual Cristo lo ha hecho contigo y tu familia. Hoy te pido, querido hermano, que te arrepientas, que abraces, que ames, que perdones. Después de esto, pasamos muchas cosas, mi familia. Y yo te quiero preguntar, querida mamita que estás viendo esta transmisión en Rosario de las 11 de la noche, y saludos a todos nuestros hermanos de España. ¿De dónde sacas fuerza, mamita querida? Cuando ya no hay fuerzas. ¿Hace cuánto descubriste la infidelidad de tu esposo? O bien, ¿hace cuánto llevas cargando la cruz de tu hijo que es homosexual? Y el otro con confusión sexual, y el otro inclusive transexual. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto llevas cargando tantas cosas, incluyendo lo que viviste en la infancia? Ya quisiéramos nosotros, varones, tener 1% de la fuerza interna de la mujer. Ella es la fuerte. Que nuestros ojos vean otra cosa, justamente ahí está la trampa de todo, en la ilusión óptica. Pero la bendición está en la mujer y en el vientre. Benditas mujeres. Llega un momento, como decía hace unos momentos, que cuando ya no le convenimos a nadie, todos se van, hasta papá. Y la única que queda ahí es mamá. Bendigo a nuestro Señor Jesucristo, porque en esas sobredosis, en esos 22 hospitalizaciones, en esas 6 rehabilitaciones, en ese infarto, en ese soplo y en esas situaciones tan críticas, incluyendo un linchamiento público o muchos linchamientos públicos, siempre estuvo mi madre. Nosotros, varones, con una gripe, pensamos que es el fin del mundo. ¿Y las mujeres cómo le hacen? ¿Sabes? Las mujeres, sobre todo las mamás, son tan astutas que todos hemos visto llevar a nuestra madre. Pero son tan astutas que te doy mi palabra que el 99% restante nunca las he visto llevar. Se meten al baño. Le ponen la música fuerte para que no le escuches, porque hay otro hijo con audífonos jugando ahí que no sale del PlayStation o del Xbox. Le suben algo nuevo para que los vecinos no escuchen el llanto. Yo te pregunto, mamita querida, ¿hace cuánto estás viendo ese infierno? ¿En qué momento sucedió todo? Pero ¿sabes dónde se sufre más? En las familias católicas.
porque se han prestado a máscaras ante todos, que es una vida perfecta. Pero ¿qué crees? Que el amor perfecto de Dios llega cuando aceptes tu imperfección y la imperfección de tu familia. Buscamos la santidad, mas no lo somos por nuestra condición humana. La perfección que es Cristo llega en tu imperfección. Pero de repente, como familias católicas, un hijo drogadicto, el otro homosexual, y diario iban a misa y de repente todo se convirtió en un infierno y no quieres que se enteren alto, te sigues mostrando a todos como que te dije, hombre, necesitas ayuda. Y ahí es donde viene el arrepentimiento también. Y no tienes que pasar por una situación, pide a nuestro Señor que no pases por lo que mi madre dijo. Pero hay algo, creo que es más grave que la misma drogadicción, o llamas adicción, lo que sea, que se llama soberbia espiritual. Todos necesitamos de todos. Si hoy necesitas ayuda, no temas que estoy contigo, dice el Señor, Isaías 43. Y aquí vemos otras personas que hemos pasado por eso, para decirte, no estás sola, mamita querida, no estás solo, papá, no estás solo, brother, que me estás viendo. Aquí hay otro loco enamorado hoy de Cristo que la padeció fuerte, que tuvo, en primera persona, tuve 2 intentos de suicidio. Hoy te lo digo de corazón. ¿Por qué no cambio esto? Y mira que me han ofrecido regresar a los medios de comunicación. ¿Por qué no cambio esto? Porque en el servicio he encontrado la plenitud. Y sobre todo, e irónicamente, en la cruz está la libertad. Si hoy estás debajo de la tempestad, siéntete bendecido, aunque ahorita te estés burlando. Una vez me lo decía el Señor en la oración, cuando estás debajo de la tormenta, estás siendo bendecido si lo ofreces. Porque qué absurdo es cargar una cruz sin Cristo. Cuando lo ofreces a Él y le ofreces tu vida por la conversión de alguien más, el Señor se la toma muy en serio. Y ahí es donde viene el Vía Crucis. Cuando estás debajo de la tormenta, si ofreces, insisto, el Señor, por más duro que parezca, te lo transforma y te da mi palabra en bendición. Y de muchas maneras puede ser. Y yo lo hice sin esperar nada cambio, simplemente lo ofrecía. De una manera, pues que yo creo era inspiración de Él, porque yo no hubiera podido, ni puedo hoy solo. Lo necesito a Él todos los días de mi vida. ¿Y qué pasa? Que cuando se está bajo la tormenta, la prueba no es para esa persona que está siendo bendecida, que está siendo purificada. La prueba, cuando alguien está bajo la tormenta, es para los que están alrededor. Te pregunto también, ¿hace cuánto eres indiferente con tu propia familia? Con tu vecino o vecina, pero con el sacerdote o con los feligreses o con esa persona que te pide una moneda. Muchas veces tendemos a juzgar, es que si le doy una moneda se va a ir a drogar. Yo te pregunto, ¿quién eres tú para juzgar a esa persona? Si se va a drogar o no, no es asunto tuyo. Si lo valora o no, no es asunto tuyo, dice el Evangelio. Al que te pide, dale. Que nunca quede en ti dar amor y amor y amor. Al rato no te estés lamentando por ese abrazo que no diste, al rato no te estés lamentando por ese perdón que pudiste dar o haber pedido perdón. Que uno sea tu caso. Dile a tu mamá cuánto la amas, a tu papá cuánto lo amas. Regresa a la ambulancia. Y justo en la ambulancia, que pasa toda esta situación, a las 2 semanas de ese día, tuve mi última sobredosis en la ciudad de Puebla, a 2 horas de la Ciudad de México. En ese lugar, estoy hablando que después de un infarto, tuvo que ir un querido amigo comediante, ¿no?, de la familia Ortega, de los más cabrones, por mí a un hotel y llevarme urgencias. ¿Cómo hicieron mis papás? En cada emergencia llegaban de una manera, de verdad que yo creo en la desesperación de ver a un hijo destrozado. Los papás son capaces de todo. Y sabes, coincido con lo que me enseñó mi padrino Rogelio Castro, un hombre muy sabio. Y te lo comparto a ti, querido hermano. Si tú crees que estás sufriendo, tu mamá lo está sintiendo el doble. Y es cierto.
Y no el doble, lo estás sintiendo 10 veces más fuerte que tú. Hace poco lo compartí en Instagram. @soy Franco Clark. Son nuevas cuentas. Mis cuentas de muchos followers se las doy al Señor. ¿Cómo le hacen las mamás? Porque ni Movistar, ni AT&T, ni Telcel, ni estas compañías de celulares tienen el Wi-Fi que tienen las mamás con nosotros, sus hijos. Puedes estar en Portugal, en Francia, en México, puedes estar del otro lado del mundo. Y tu mamá sabe si estás enojado, si estás borracho, si estás drogado, si estás triste, si estás teniendo sexo. Y no es que nos espíen. Es que si no te has dado cuenta, en tu mamá radica María misma. Hay algo que se llama espiritualidad, que muchos quizá nos cuesta comprender, pero cuando vas entendiendo el poder de la oración y la espiritualidad, te das cuenta que ni siquiera te tienes que mover para ir al otro lado del mundo. ¿Te impresiona lo que ven tus ojos hasta con un telescopio? ¿Sabes cuál es la mejor manera para ver? Cerrando los ojos. ¿Quieres conocer el universo? Observa dentro de ti mismo. Es un calcetín volteado. Hace poco me decía el Señor en oración, el verdadero éxito del hombre consiste en renunciar a sí mismo. Y es totalmente cierto. La puerta angosta es la cruz. ¿Qué soy capaz de pedirle al Señor? ¿O qué pasa en la comunión? ¿Sabes? Lo único capaz que me siento de pedir al Señor es perdón. ¿Quién soy yo para andarle pidiendo? No es un rey mago, es el Rey de Reyes. Y lo único capaz de pedirle es perdón y hacer lo que Él nos enseñó. Serán más víctimas. Hoy quería, mamita, te pido que mañana que te levantes y vayas a misa, no le pidas por tu hijo. Ofrece tu vida por tu hijo. Ofrece tu vida por tu esposo. Ofrece lo que tienes, quién eres, tus sueños y todo, por la conversión de esa persona. Te invito a que traigas a tu mente a esa persona que tanto has juzgado, señalado y que tanto te has burlado. ¿Te has puesto en sus zapatos 5 minutos? ¿Conoces su pasado? De mi palabra, que cuando conozcas el pasado de esa persona, te pongas 5 minutos en sus zapatos, no te van a quedar ganas de volver a juzgar, a señalar y a burlarte de nadie. Y así ha sido con mi papá. Mi papá, a final de cuentas, ha sido mi gran maestro. Cuando vino el proceso del perdón, justamente cité a esta cantante Yuri. Le dije, ¿cómo le hago, Yuri? El 18 de febrero de 2013, ya está en YouTube, cuando la televisión era muy vista, estuve en el noticiero hasta la actualidad, el noticiero más famoso que había en México, que se llamó Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. En ese noticiero nos veían todos los días 15 millones de personas. Tuve mucha fama en su momento y fui considerado el líder de opinión de los espectáculos más importantes del país. Hoy el mundo me cree muerto. Y te digo algo, es una bendición. Entre más muerto y más tonto te considera el mundo, más grande la obra de Dios. Lo de Dios tienes que pasar desapercibido. Las letanías de la humildad las sigo leyendo porque, como te lo decía hace unos momentos, evidentemente más me ataca el diablo es en la soberbia y el ego. Y busco cada día rendirme más. ¿Qué le pido al Señor? No le pido que me dé. Señor, quítame lo sangrón que soy. Quítame este ego, quítame esta soberbia, quítame esta necesidad de reconocimiento. Quítame lo que me aleje de ti, quítame a quienes me alejen de ti. Y te hace caso, ¿eh? ¿Que duele? Duele. Pero cuando entiendes que solo Dios basta, te abandonas a Él. Vives por Él, para Él y con Él. Y ese 3D, cuando te quitan la venda de los ojos, no nada más la ves de lejos, cada vez vas entrando más hasta que estás dentro del 3D. Te sorprenden las películas en tercera dimensión en los cines. ¿Por qué te sorprende ver una película así? Si nuestra condición humana es ver en tercera dimensión. ¿Hace cuánto ves una plasta? Con
y sin analogía. En la profundidad que es la sabiduría de Dios mismo, cuando Él te empieza a abrir la llave, es cuando reconoces que eres nada ni nadie. ¿Que está interesante en la agenda política? Sí, sí es bastante interesante. Pero ¿qué crees que necesita tu vecino? ¿Qué crees que necesita tu hermano, tu familia o las otras personas? Si no van a entender el Evangelio porque no han tenido un arrepentimiento como tú y yo por gracia divina, ¿qué crees que los va a acercar a Cristo? ¿Que les hables de una agenda política o que vayas a abrazar a una mamá destrozada con un hijo drogadicto? ¿Qué crees que les va a ayudar más? ¿Que se tengan que decir cuando ya están muertos de miedo, paralizados cerebralmente? ¿O que vayas a amar a un hermano gay o una feminista? Hoy, tu vecino, tu familia, las personas que viven alrededor tuya necesitan inclusive el pedazo de pan que a ti te sobra. Esa vez le dije a Yuri, güera, ¿cómo le digo a mi papá ahora que no soy gay? Comúnmente me dicen, ¿ahora te traen las mujeres? Mira, hermano querido, jamás vas a dejar de ser heterosexual. Que estés personificado es otro asunto. Y te respeto y te amo. No quiero luchar contra ti. Te amo mucho. Tengo un chorro de brothers gays. Y los amo tanto porque por más que me quieras demostrar tu felicidad, conozco ese fondo de sufrimiento. ¿Y sabes algo? Te amo. Mi papá, en esa comida, le dije, oye, pues que te tengo que compartir algo que, pues donde vino todo el parteaguas de mi vida. Ni siquiera, es que una vez dije, en el Club Casablanca te burlaste del tamaño de mi pene y tal. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, me acuerdo perfectamente de ese día. Y todos los que estábamos en la mesa nos quedamos, ¿cómo? O sea, ¿cómo te acuerdas? Imagínate. Tú, querido papá, acuérdate cuando le hiciste ese día a tu hijo a tu hija. Así, como tú te acuerdas cuando le violaste, cuando usaste sexualmente, cuando le dijiste una palabra y lo golpeaste, también quedó registrado en el cerebro, pero sobre todo en el corazón de tu hijo o de tu hija, o quizá de tu esposa. Y entonces me di cuenta que a mi papá se le quedó grabado también ese día. ¿Quién sabe qué cara de susto me vio? Que se le quedó totalmente grabado. Y me dice, me acuerdo perfectamente de ese día. ¿Quieres saber por qué te lo dije? Sí, papá. Porque eres el único de la familia que tiene circuncisión. Era una broma de mi papá. Obviamente, sin prepucio se ve distinto el tamaño del pene. Y esa vez, mi papá abrió su corazón. Y él fue el que me enseñó, sin decírmelo, que no soy nada ni nadie para juzgar absolutamente a nadie. Mi papá empezó a hablarme del alcoholismo de mi abuelo Héctor, que paz descanse, su papá, mi abuelo Héctor. Me dijo que varias cicatrices que tiene en la cara, inclusive una herida en el ojo, fueron propiciadas por su propio papá. Me empezó a decir que muchas veces llegaba muy borracho a casa y que le propinaba una golpiza a quien estuviera ahí. ¿Sabes? Las primeras fotografías de mi abuela María, que paz descanse, la mamá de mi papá, son descalza, en los mercados, planchando ropa, vivían en un cuarto en una vecindad. 7 hermanos y mi abuela María, que planchaba y cobraba por planchar. Así es como pudo ir sacando poco a poco a sus hijos. Mi papá empezó trabajando a los 5 años barriendo en estos salones de belleza, boleando zapatos, haciendo paletas de hielo. Y me empezó a contar mi papá con mucho dolor y con lágrimas, porque lo he visto llorar 2 veces en su vida. Cuando murió mi abuela María en 1986 y este día. Entonces aprendí lo que María nos ha enseñado, a callar. Y empecé a escuchar la historia de mi papá. ¿Sabes? Me han sorprendido historias como la de Brad Pitt, como la de Angelina Jolie,
Me ha sorprendido historias como de Al Pacino, historias como La Reina Sofía. Me han impresionado historias como la de Michael Johnson, la de María Mutola, Kathy Freeman. Me han impresionado historias como la del mismo Maradona, con quien me emborraché una vez en Nuremberg, en Alemania. Me han impresionado historias de los Mandela. Me han impresionado historias de una Whitney Houston. Me han impresionado historias de personas que han cambiado el mundo. Pero la historia que más me ha sorprendido es la de mi papá. Me empezó a contar mi papá que las cicatrices que tiene en las piernas no habían sido por las bicis o por las motos, como siempre nos hizo creer a mis hermanos y mí. De hecho, esa vez me confesó que de niño nunca tuvo una bici ni una moto, no tenía posibilidades económicas. Me empezó a contar que 3 veces mi abuelo te llegó tan borracho a casa que le estaba propinando semejante golpiza a mi abuela María que la tenía en el piso ensangrentado. Mi papá, al ver a su mamá tirada en piso con sangre, se metió a defenderla a los 5 años. 3 veces, 3 veces llegaron a urgencias, su propia madre y él. Mi papá empezó a llorar. Y ahí fue cuando me di cuenta que no se trataba de mí, era mi ego. Se trataban de sus heridas. Y caí más. Y aprendí lo que el Cirineo y la Verónica. Pero sobre todo aprendí de nuestro Señor 2 palabras que hoy te quiero compartir: compasión y misericordia. Empecé a entender lo más cruel y duro de la infancia de mi papá. Y me dijo, y nos dijo en la mesa, y hoy les voy a compartir el dolor más grande que he cargado toda mi vida. Y yo, ¿cuál, pa? Cuando vi a mi propio papá salir con otra mujer, con mi mamá en la puerta y 7 hijos sin tener que comer. Mira, familia, en ese momento me le puse de rodillas y le pedí perdón. Me di cuenta y el Señor me enseñó que además de no ser nada ni nadie para juzgar absolutamente a nadie, me enseñó que no le puedo exigir algo a alguien que no le fue dado. A mi papá, deja tú que nunca le hayan dicho que lo amaban. No sé, me enseñó su papá. Pero hoy el Señor me da la oportunidad de yo poderle enseñar, aunque no reciba una respuesta, no porque no quiera, simplemente porque no sabe qué decir. Te amo, papá. Se queda callado. A lo mucho me dice yo igual. Pero papá, aún no pierdo la esperanza de que algún día lo haga. ¿Sabes cuál es el día más feliz de mi vida? Y no hay día que no lo recuerde y la gente que me conoce lo sabe. Cuando por primera y única vez, mi papá, a los 36 años, me dijo te quiero. Ese día no supe ni qué decir. No me lo esperaba, fue mi cumpleaños el 30 de julio. Cuando me dijo eso mi papá, me dije, hey, ¿no? Sí le importa a mi papá. Sí le importa a mi papá. Mira, bendito Dios, tanta supresión de mi papá. Y el que no haya creído en mí, me hizo llegar a una selección nacional y representar a México en eventos internacionales de natación. Además de centroamericanos y panamericanos, mi primer mundial de natación fue en Barcelona, España, en Montjuic, en el Parque Olímpico, con los 300 nadadores más importantes del mundo. Gracias a esa supresión, porque no había creído en mi papá, me pude pagar la carrera Ciencias de la Comunicación. Pero ni habiendo estado en el noticiero más importante del país, ni habiendo sido seleccionado nacional, ni habiendo representado a México en eventos internacionales de natación, ni aún habiendo sido parte del elenco de la generación 2014 de Vaselina,
Ni aún habiendo recorrido el mundo y haber entrevistado a las máximas celebridades del mundo, ni aún habiendo sido drogadicto, pude llamar su atención. Pero ¿sabes algo? Te doy mi palabra que el Señor te sana todas las heridas, y no nada más eso. Llena todos los vacíos con su amor inmenso. Esas 2 semanas después del infarto, vino esa sobredosis. Estando en el hospital nuevamente en 198 el corazón, un doctor, al ver que mi corazón de 198 se fue a casi nada otra vez, y habiendo él autorizado suministrarme más antidepresivos de lo que la ley manda, porque ya me estaba yendo otra vez, habiendo conocido al Señor 2 semanas antes, le dice a uno de los enfermeros, no me dejaban dormir y estaba diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Le dice a la enfermera, ¿hay algún familiar de este joven? Y dice, sí, están sus papás allá afuera, doctor, traiga la mamá de este joven. Y mira, nunca he visto llorar a la madre como ese día. Y con esto voy concluyendo. Mamá entra, sin tapabocas, con una desesperación, y le dice, ¿es usted la madre de este joven? Sí, doctor, despídase usted de eso. En cualquier momento la revienta el corazón. Y mamá en shock, de verdad. En shock. Despídase, le da la orden, de verdad, ¿por qué no te me revienta el corazón? Y mamá, de verdad, llorando, tomando las manos, me dice, ¿cuál es tu última voluntad, Mauricio? Mira, hermano que me ves, si no creo en Jesús, mucho menos en María. Y en ese momento, no me preguntes por qué dije Ave María. Y mamá, de verdad, no tuvo formación, pero si algo y alguien me inculcó la fe, fue mi madre. Y mira, yo apenas con la mente recuerdo, porque no podía ni hablar de que el corazón no tenía fuerza. Y me empezó como nunca he escuchado una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Será el sereno, familia. Y hoy me llaman loco, me llaman prostituto, me llaman de 1000 maneras en los medios de comunicación. Que me llamen como quieran, pero que alguien me explique por qué y cómo llevo casi 8 años sin mantener sexo. Que alguien me explique por qué mi corazón no tiene esas 3 lesiones y late como si nada. Que alguien me explique por qué no consumo pornografía, o por qué no consumo cocaína, o por qué no consumo alcohol, por qué no tengo esa necesidad lujuriosa en la que viví durante tantos años. Que alguien me explique por qué hoy me atraen las mujeres. Que alguien me explique cómo pude renunciar al mundo, porque no fueron mis fuerzas. Todo honor y gloria a Cristo Jesús. Como te lo decía al principio, y con eso cierro. Si hoy estoy vivo, es por gracia divina. Pero si hoy estoy dando fe y testimonio, es por mi mamá. Hoy te quiero recomendar, familia, es muy sencillo, que vayas y cumplas todos tus sueños, todo lo que te propongas, siempre por la derecha, siempre con disciplina, con puntualidad, con mucho amor y entrega. Ve, cumple todos tus sueños, pero jamás te olvides que en lo más sencillo, en lo más elemental, justamente lo que no puedes comprar, está la verdadera felicidad, empezando por la sonrisa de tu madre. Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Como te decía, este no es mi testimonio, yo solamente me arrepentí. Este es el testimonio de mi madre, que nunca me abandonó y en silencio oró por mí en una cama de hospital o en muchas camas de hospital
hospital, en esos centros de rehabilitación, y a pesar de todo lo que decían públicamente, hoy está frente a mí. Y la veo que ya han pasado los años, que tiene arruguitas en su cuello, en sus manos, en sus ojos, pero la veo con una mirada en paz, con ese amor que solamente una madre nos puede dar. Por eso bendigo a nuestro Señor por ti, mamita, que me ves. Y te suplico que no dejes de orar por tu hijo, porque bendito rosario que tienes en las manos, por ese rosario, y porque te has ofrecido como una víctima, tu hijo será salvo y muy pronto vas a ver un milagro. Con Dios todo es posible. Gracias, querida familia. No tengo otra cosa más que agradecer a España, porque gracias a ustedes fuimos evangelizados. Alba, querida, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el que hagas lo que estás haciendo, y sobre todo les agradezco que a este loco sin nariz, Voldemort, como me llaman acá en México los medios, me hayas permitido compartir esto, mi nariz. Como pueden ver, está reconstruida por mi adicción a la cocaína. Me hicieron 2 operaciones de 8 horas casi cada día. Son heridas de la batalla, los tatuajes, pero más que tatuajes, más que todo, más que Disney y todo, la oración es mucho más fuerte. Todos me han dicho, no te quisieras quitar los tatuajes. No, es un pasado que ya pasó, que no puedo borrar, pero sí lo acepto con todo mi amor. ¿Y sabes cuántos brothers se han evangelizado? El Señor ha utilizado mis tatuajes para llegar con ellos. ¿Sabes con cuántos asesinos, con cuántos violadores, cuando vamos ejidos a la parte norte del país o a prisiones, cuántos han llegado por estos tatuajes? Familia, ¿cuándo vamos a entender que el Espíritu Santo es mucho más fuerte que todo esto? Que el Espíritu Santo es mucho más poderoso. Si hoy en día el maligno tiene poder, es porque los otros saben que el poder no viene de ellos. El día que entendamos que el poder viene de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Yahvé, y la palabra misma, que está el poder en anunciar con amor y firmeza su amor sin decretar, porque decretar no viene de Dios. Hay que dejar toda su voluntad. Pero sí, hoy te pido que pidas por tu hijo, porque ese hijo le pertenece a Jesús y a María, y a ti, mamita querida, que has sido la encargada o encargada de protegerlo, de infundirle valores, principios, y amarlo y cuidarlo. Pero espera en Dios, es en sus tiempos, no en los tuyos. Gracias, querida familia del Rosario de las 11 de la noche. Soy Mauricio Clark, y en lo que pueda servirles y ayudarlos, cuenten conmigo, corazón. En junio estaremos por allá en España, compartiendo la conferencia Esto es Posible, que es una conferencia audiovisual, que tiene videos, que tiene fotografías, y que bendito Dios me ha permitido compartir en América. Si hay que ir a una casa, un anexo, un centro de rehabilitación, casa, hogar, donde sea, ayúdenme a ayudar. Yo no cobro nada, y va a ser un placer estrechar su mano, un abrazo, y decirles ánimo, más fe y menos miedo. Que Dios les bendiga, querida.